recordemos algo que es muy importante. Todas las vidas valen lo mismo, valen mucho. No hay ninguna vida que valga menos que otra. Así empezamos en Ecológicamente. Mi nombre es Willy Cáceres. Hoy es sábado 21 de octubre de 2023. Me acompaña en la mesa como cada sábado Marcela. Hola Marcela. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno. En la operación técnica lo tenemos a Lucas Payares, estrenando operación técnica y supervisando a Vane. Yo soy Martín, soy parte de la Asamblea Abierta en defensa de la Reserva Ecológica de la Costanera Norte. Y también soy activista independiente. Hola, gracias por la invitación. Yo soy Iki. Soy performer, artista y recuerdo que nos encontramos en ese encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Cuando fue esa mesa abierta con el Malón de la Paz. Y sí. Ahí siento que fue ese gran encuentro que algo nos condujo a estar acá juntos, sí. ¿No? En esta mesa compartiendo muchas cosas. Muchísimas, sobre todo que en definitiva todos tenemos el mismo objetivo, que es cuidar la vida toda. No hay ninguna vida que valga más que la otra, y esto lo vengo resaltando por los acontecimientos de las últimas semanas. Que lo tenemos en línea a Carlos Manesi, que es de la multisectorial Paren de Fumigarnos, y como siempre es un placer. ¿Y estás ahí en línea, Carlos? Sí, estamos acá. Genial, ¿cómo estás? Acá estamos, esperando la tormenta de la tarde. Gracias por la invitación, para charlar un rato. Gracias a vos. Bien, estábamos viendo un hecho muy importante que estuvo circulando ahí, gracias también le mando un abrazo grande a Sergio Gorosito, que nos hizo llegar el texto, con lo que ha sucedido en Misiones, que realmente es impactante. En Misiones. Impactante. Le podemos contar a la gente de qué se trata. Claro, es muy importante porque la provincia de Misiones, al prohibir el glifosato, está mostrando un camino. Y tengamos en cuenta que Misiones es una provincia muy agraria. Se usa masivamente el glifosato en la provincia de Misiones. Y por propuesta de un grupo muy grande de cooperativas, de movimientos sociales, de dirigentes políticos, de sindicatos, la provincia presentaron un proyecto para prohibir el glifosato y salió aprobado. Así que dentro de 2 años, para el 2025, Misiones no va a utilizar más el glifosato, lo cual es muy, pero muy importante, más en este país, ¿no?, que se usa tanto y de la forma en que se lo usa. Sí, es impactante como decimos cada vez que sucede algo así, cada vez que se dictamina algo así, porque pensamos lo que había sucedido en algún momento en Exaltación de la Cruz, después en Pergamino, y viste que es como que vamos sumando hermosos antecedentes, hermosos precedentes. Sí, mira, también hay que recordar que nosotros aquí en Santa Fe tenemos... por propuesta de la multisectorial Paren de Fumigarnos, ordenanza en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, que está prohibido la utilización de glifosato, que es de uso masivo también en los municipios, porque utilizan el glifosato para no tener que utilizar gente y las máquinas para cortar el pasto, entonces van directamente, le echan glifosato y listo. Bueno, nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario hemos conseguido que se prohíba también hace un par de años atrás. Desde lo simbólico es importante todo esto, ¿viste? Porque la campaña por parte de las corporaciones, fundamentalmente en su momento fue Monsanto, que era el dueño de la patente del glifosato, nos decía de que el glifosato es totalmente inocuo, que esto, que lo otro, que te tomás medio vasito de glifosato y no te pasa nada. Así que desde lo simbólico es muy importante que también Misiones lo haya prohibido, es muy importante. Desde lo simbólico también, Pero además es tanta la evidencia que hay en este momento con respecto a la peligrosidad de los químicos,
que era esperable que en algún momento, en algún lado, suceda lo que sucedió en Misiones. Y bueno, ahora tendremos que empezar a gestionar, a empujar para que otras provincias también se adhieran también a la prohibición del glifosato, porque no hay que olvidar que el glifosato es el herbicida más utilizado, es más del 50% de los herbicidas que se utilizan en el país, es mucho más de la mitad de lo que se utiliza es glifosato. Entonces todo lo que va para el lado de la prohibición es muy importante, y por supuesto el derecho a la vida de todo lo que el glifosato deja de lado, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente, sí. Resaltar todo el tiempo que es el derecho a la vida. Entonces me parece que este tipo de determinaciones lo que nos marca es que el camino es uno. No hay otro. Yo digo, en el país en este momento se están utilizando por campaña agraria, si vos querés, por año, arriba de 600 millones de litros de agroquímicos, de los cuales más del 50% pertenecen al glifosato. Y todo lo que sea que vaya en detrimento de estas cantidades tan espantosas, porque es espantoso, uno no toma dimensión de lo que significa, ¿no? De estar viviendo en provincias que son fumigadas durante todo el año con estas cantidades de veneno. Es muy difícil tener esa dimensión. Además, por el tema de que se lo ha naturalizado de tal manera de que no hay otra forma de producir alimentos, granos, si no utilizás herbicidas, ¿viste? Entonces, todo lo que vaya para ese lado, que nos lleva a pensar de que hay otra forma de relacionarse con la naturaleza, relacionarse con la vida, hay que ponerle fichas a eso, no tengo ninguna duda de eso, y bueno, en esa lucha estamos. Y como decías vos recién, estaría más que bueno, excelente que las demás provincias se vayan sumando también a esto que pasó en Misiones. Porque, digamos, que el ser reiterativo no significa que querramos aburrir a la gente, sino que es muy importante resaltar todo el tiempo este tipo de antecedentes, precedentes, como lo quieran llamar, pero que están haciendo nada más ni nada menos que dar la razón a los estudios científicos, muchas veces ocultos, muchas veces a los que no se les permite trascender, justamente por lo que decías vos, porque el negocio es muy grande y todos lo sabemos. Entonces la verdad que esta catarata de todo el tiempo decirnos que la única manera de producir es con transgénicos, con agroquímicos, claro. Ya está comprobado que no es así. No, por supuesto que no es así. Hay otras formas de producción que por suerte en nuestro país también la están llevando adelante, que es la agroecología. Ya hay mucha experiencia al respecto, pero fundamentalmente la experiencia con respecto a la producción masiva de granos, porque una cosa es la producción extensiva en grandes extensiones, y otra cosa es la producción intensiva de las huertas, de los cinturones de los cinturones frutohortícolas, por ejemplo. Pero el tema pasaba fundamentalmente por demostrar de que se puede producir otros granos de otra manera sin utilizar agroquímicos, y eso hoy por suerte ya está demostrado. Ahí el ingeniero Cerdá, con la gente de la Dirección de Agroecología Nacional, han avanzado un montón con respecto a este tema en forma muy, ¿cómo te puedo decir?, invisibilizada, porque también es cierto de que hay toda una política por parte de las corporaciones de invisibilizar nuestros avances, ¿viste? Pero bueno, ya se está haciendo eso, se ha logrado prácticamente emparejar los rendimientos de campos con productos agrarios sin tóxicos con respecto a lo que utilizan tóxicos, ¿no? Los rendimientos son similares. Sabés que recién recordaba una charla que tuvimos hace un tiempito con Rosalía de la Tierra, una trabajadora del campo, que nos decía: un campo trabajado sin químicos, sin agroquímicos, sin venenos, es un campo en el que se ven familias enteras trabajando.
Y de la otra manera es la imagen absolutamente contraria, que es campos totalmente desiertos y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y qué importante que es tener esa imagen, porque sabemos perfectamente lo que sucede a los alrededores de los lugares donde se utilizan los agroquímicos. Cantidad de casos de enfermedades, malformaciones, problemas diversos en cuanto a la salud de los vecinos y vecinas. No, y además cómo ha cambiado también la geografía ambiental de nuestra... mira, en Santa Fe, yo digo, la mitad de la provincia de Santa Fe, o sea, desde la ciudad de Santa Fe hacia el sur, prácticamente no queda más nadie viviendo en el campo, nadie. Ha habido masivamente se ha ido la gente porque no tiene trabajo, porque es terrible el tema de los agroquímicos, pero además, y esto es importante que lo digamos, 500 hectáreas de soja solamente es atendida por una persona. Una persona con la tecnología actual que tiene el agronegocio atiende hasta 500 hectáreas. Cuando en esas 500 hectáreas, hace 20 años atrás, había en mi zona por lo menos 4 tambos. Y esos 4 tambos tenían por lo menos 40 personas trabajando. Que hoy, con una sola persona lo están haciendo. Y hay 39, 40 que se han tenido que ir, nosotros hablamos de los refugiados ambientales, han sido corridos por este modelo, por este sistema de producción basado en químicos. ¿Y dónde están? Y están fundamentalmente en los grandes cinturones de pobreza. Escúchame, Argentina, el 95% de la población de Argentina vive en forma urbana. Es una cosa increíble, semejante país, con las extensiones que nosotros tenemos, estamos todos apiñados en las ciudades. Y ese era el objetivo central que tenía el agronegocio en su momento, y lo han conseguido, que es la agricultura sin agricultores. Y hoy tenemos en Rosario, por ejemplo, 300.000 personas viviendo en el cinturón de pobreza de Rosario, que vos cuando vas a investigar cuáles eran sus antecedentes, de dónde vienen todo el campo, del interior de la provincia de Santa Fe, del interior de la provincia del Chaco, de Santiago, bueno, ustedes en Buenos Aires también, en el Gran Buenos Aires, la cantidad de gente que no tendría que estar ahí, ¿te das cuenta? Pero ha sido corrida por esta forma de producción. Es muy importante este tema, porque además después tenemos todos los daños colaterales que significa todo el mundo apiñado en las ciudades, el tema de la seguridad, el tema que no alcanza las escuelas, que no alcanza esto, que no alcanza lo otro, ¿te das cuenta? Es tremendo la situación que se vive hoy, y bueno, en un país que tiene semejante extensión, todos viviendo en las ciudades. Sí, está buenísimo ese gráfico que acabas de hacernos, está buenísimo, porque es un modelo de producción donde no hay prácticamente mano de obra, hay envenenamiento de la tierra, del aire, del agua, y tenés otro modelo de producción que realmente genera puestos de trabajo, y justamente es el modelo atacado y el modelo que se dice que no sirve y que no rinde por no sé qué. Y lo que tenemos que plantearnos, replantearnos, y a vos te invitamos que nos escuchás, y a todo el mundo invitamos a que investigue, cuando nos dicen justamente qué es lo que genera trabajo, qué es lo que genera riqueza, y cuando genera riqueza tenemos que ver cómo la genera y para quiénes. ¿Y para quiénes? Sí, por supuesto. Este sistema está demostrado que no genera, pero en absoluto genera trabajo. Son muy poquitas las personas que trabajan actualmente en el campo. Imagínate, una persona cada 500 hectáreas. Y dicen que con las tecnologías que se vienen, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, van a ser 700, 800 hectáreas para una sola persona, atendida por una sola persona. Es una cosa increíble, y bueno, si no comenzamos a pensar en eso y tenemos políticas públicas activas con respecto a este tema, no tenemos destino. ¿Por qué? Porque no podemos seguir apiñados en las grandes ciudades. No puede ser, ¿viste?, que haya cinturones de pobreza de 400.000 personas, ¿viste?, que han sido corridas de su trabajo, que han sido corridas de su medio. Yo siempre digo, una persona que trabaja en un tambo
que toda su vida vivió tirando la teta de la vaca. De repente se tiene que ir a la ciudad y se pierde. Esa es una persona que se pierde porque no tiene capacitación, no tiene capacidades para otra cosa que no sea lo que hizo toda su vida. ¿Te das cuenta? Y ese problema, ahí comienza el problema, porque después viene toda la familia y están los chicos jóvenes, ¿viste? Que han sido también, que se han ido con la familia, y hoy en en Rosario, la gran mayoría de los chicos que son soldaditos del narco tienen ese origen. Es terrible, es tremendo, pero es así. Fundamental ese análisis y fundamental que todos nos sumemos a analizar qué es lo que nos pasa, como decimos acá cada vez que nos juntamos los sábados en Radio Parque Vida, para no repetir y repetir lo que nos dicen en la televisión, para no repetir lo que nos dicen en la radio, para no repetir lo que leemos, para investigar un poquitito qué es lo que pasa, por qué tenemos la actualidad que tenemos. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación y la próxima que no sea veda. Exactamente. Así podemos hablar un poquito más. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo grande y a seguir empujando para que esto de Misiones se replique en todo el territorio. Perfecto, che, un abrazo a todo el equipo. Abrazo grande, muchas gracias. Chao. Hablábamos recién con Carlos Manesi, él es participante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, y qué bueno esto que sucedió en Misiones. Qué bueno esto que sucedió en Misiones para que se siga replicando, porque refuerza justamente tantos estudios que se vienen haciendo. Y lo tenemos en línea a Damián Berseñasi, él es director del Instituto de Salud Socioambiental. Es un placer, Damián, poder conectarnos con vos. Realmente para nosotros, como siempre, es un placer. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? El gusto es mío. Y acá estamos a la expectativa, y recién charlábamos con Carlos Manesi desde Santa Fe, nos hablaba él sobre esto que sucedió en Misiones y decíamos, estos antecedentes, precedentes hermosos que se van sumando. Sí, claramente es un dato muy alentador en estos tiempos que ya sea la segunda provincia que toma la decisión de prohibir el uso de glifosato en todo su territorio, y eso marca una posibilidad, marca que es posible hacerlo, ¿no es cierto? Y esto no es menor en estos tiempos. Y por otro lado, es un aviso concreto de que algunos decisores no están dispuestos a que sus pueblos, sus comunidades sigan siendo parte de este experimento a cielo abierto que hemos en los últimos 30 años sufrido todos los que vivimos en la zona de producción agroindustrial de transgénicos más agrotóxicos, ¿no es cierto?, en nuestro país. Sí, absolutamente. Además, ya teniendo justamente tantos testimonios de personas que en primera persona nos han contado que sufrieron, que sufren y que sus familias sufren los agroquímicos, los agrotóxicos en sus cuerpos, y que cada vez que se le hacen un análisis tienen una cantidad de agroquímicos impresionante, y la cantidad de enfermedades que han aumentado, la verdad que me parece que es como que la naturaleza está diciendo ya está, no hay que frenar, no sé si revertir, y por eso te convocamos a vos. No, claramente revertir en estos tiempos es imposible. El daño que se ha hecho ya es irreversible, y alguienes deberán en algún momento pagar por semejante barbarie. Lo que sí yo estoy convencido de que es necesario frenar este ecocidio del cual el modelo de producción agroindustrial es responsable en gran medida, y empezar un proceso de recuperación de los territorios, recuperación de las prácticas ancestrales de producción y de cuidado que garantizaban, por un lado, que tuviéramos alimento, porque nuestro país hasta hace 40 años nunca había tenido hambre, y esto hay que decirlo, y la verdad que hace 40 años nuestro país sí tiene hambre, y en esos 40 años, los últimos 30, este modelo de producción de transgénicos asociados a agrotóxicos estuvo absolutamente presente. Por lo tanto, nadie puede decir de que es un modelo que resolvió el problema del hambre en el mundo, sino todo lo contrario. Y por otro lado, que para mí no es menor para nada,
nosotros hoy tenemos un volumen de personas que han fallecido ya por enfermedades a partir de desarrolladas a partir de la exposición a estos químicos, básicamente al glifosato y los surfactantes que vienen asociados a él, que ya no pueden volver atrás, no se puede dar marcha atrás con eso. Y por eso me parece que es tan importante esta decisión que toma el gobierno de Misiones, el Estado de Misiones, porque lo hace la legislatura, de decir basta a este veneno en nuestro territorio. Sí, ahora, tomando este antecedente, Damián, digo yo, ¿qué pensás que pasará por la cabeza de las demás gobernaciones, de las demás provincias? Porque es como muy fuerte esto. No, yo creo que las complicidades son demasiado importantes con este modelo de ecocida en algunos casos y lamentablemente no haga reacción de algunos, pero hay otros que quizás puedan reflexionar, hay otros a los que nosotros estamos convocando a que incluso antes de asumir, ahora en diciembre asumen nuevas autoridades en la mayoría de las provincias de nuestro país. Entonces le estamos diciendo, bueno, a ver, los estamos invitando y convocando a que se sumen a esta nueva era de el cuidado del territorio, el cuidado de la salud de los territorios y de la vida de quienes vivimos en ellos, y que se alejen de las corporaciones que se han llenado de dinero a costa de nuestra enfermedad y nuestra muerte. Estaba recordando una charla en la que estuve y que vos estuviste exponiendo, y recuerdo que en una de las exposiciones se planteaba él qué vamos a producir y para qué. Y una de las preguntas que también alguien propuso, que me pareció, por eso te pido ayuda, muy importante, es el cómo. Porque digamos que si producimos algo para que el dinero, en vez de irse afuera, a cualquiera de los países que están instalados en nuestro país, en vez de irse para afuera, queda en nuestro país, pero el cómo produzco es lo que daña, me parece que tampoco tiene mucho sentido, justamente el fin no justifica los medios. Sí, el tema es definir qué queremos ser nosotros, si queremos ser un país productor de commodities agroindustriales o de exportación a costa de nuestra vida, de nuestra salud, o queremos ser un país independiente, soberano de verdad, que garantice en primer lugar la salud de su población, y para eso el alimento es clave. Entonces generar una producción o estimular una producción de alimentos saludables, de alimentos libres de venenos, de alimentos libres de transgénicos, debería ser una prioridad en cualquiera que quisiera gobernar este país. Lamentablemente estamos a menos de 24 horas, a menos de 12 horas del inicio de un nuevo proceso electoral para elegir presidente, ni más ni menos, y legisladores nacionales, y este tema no ha ocupado la agenda de ninguno de los candidatos. Una vez acá en la mesa vino Sergio Val de la Fundación Chepí y nos decía, es fundamental la alimentación desde la infancia. Tal cual, si no hay alimentación no hay nada, ese es el punto. Entonces, por eso está en clave el alimento. Esto lo decía muy bien Hubert Humphrey en Estados Unidos en la década del 50 del siglo pasado, cuando era senador nacional, y decía que la producción de alimentos es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y es más, él decía que era necesario apropiarse del modo de producción de alimentos en los países que Estados Unidos quería que fuesen aliados a Estados Unidos, porque no hay ninguna manera más adecuada de obligar a alguien a que coopere con uno que garantizar de que esa persona o ese país no pueda tener alimentos para su población por sí mismo. Entonces, nosotros hoy no estamos produciendo alimentos. Argentina era un país productor de alimentos que dejó de producir alimentos. Hoy producimos commodities, y commodities para la agroexportación. Entonces esto claramente, a costa de dañar nuestros territorios, impacta negativamente en nuestras vidas, ¿no? Sí, cuando haces una proyección y cuando escuchás que dentro de estos modelos se habla de cierta cantidad de años y que eso puede ser muy beneficioso económicamente para el país, vos pensás, ¿y qué va a suceder con los territorios? ¿Qué va a suceder con el agua? ¿Qué va a suceder con las generaciones que vienen dentro de esa cantidad de años? 10, 15, ¿qué? No, mira, disculpa que te interrumpa, yo no diría 10, 15 años, Nosotros hoy estamos teniendo problemas de provisión de agua,
y te estoy hablando de la ciudad de Rosario. Rosario, al lado del río Paraná, segundo río más grande de Sudamérica, tiene problemas de abastecimiento de agua en grandes barrios de su ejido urbano incluso, ¿no? Entonces, y estamos al lado del río Paraná. La provisión del agua realmente es hoy un problema. La provincia de Santa Fe se ha endeudado con Emiratos Árabes para producir para generar, digamos, un acueducto que va a llevar agua del río Paraná hasta la provincia de Córdoba en una contraaltura, o sea, generando un gasto energético infernal para bombear agua del río Paraná hacia Córdoba en contra de la ley de la gravedad, porque Córdoba se quedó sin agua y todo tiene que ver con que se han eliminado los montes, se han destruido todas las áreas de recarga de nuestros acuíferos, estamos aumentando la temperatura planetaria y entonces los hielos continentales, los hielos que estaban en las alturas de nuestra cordillera cada vez son menos y los ríos cada vez vienen con menos caudal desde allá para acá. Esto es un problema que tenemos que asumir y tenemos que reconocer, ¿no es cierto? Hoy ya tenemos un problema de agua porque todo extractivismo es hidrodependiente, o sea, la megaminería, la minería del litio que se nos está instalando, el hidrofracking que se nos dijo que era la salvación del país, la agroindustria, son todos dependientes de agua y consumen agua que no tenemos la posibilidad de consumir las personas. Sí, importantísimo. Importantísimo encontrar estos lugares donde se pueda difundir, porque me parece que también ahí estamos, Damián, en un problema que, bueno, que está obviamente vinculado, digo yo. No sé si todo es obvio, pero por algo la información no llega, porque me parece que es muy importante. Si no, es como que siempre estamos detrás del problema el problema del dólar, el problema de la inflación, y pareciera que ese es nuestro único mal cuando tenemos muchísimas cosas como para investigar y como para conocer. Como si en realidad el problema fuese el dólar, ¿no? El problema no es el dólar, el dólar no se puede comer ni se puede tomar, digamos, ahí está el tema. Yo creo que eso es lo que alguna vez tendríamos que reconocer como sociedad para darnos cuenta de que nos hicieron creer que el dólar era un problema, que el dólar era algo que teníamos que tener nosotros atentos, y en realidad los problemas no son los dólares, los problemas son cómo garantizamos seguir teniendo condiciones de habitabilidad en un mundo que cada vez la pierde a pasos agigantados, ¿no? A esa habitabilidad, porque los modos de producción y de organizar nuestras sociedades están pensados en beneficio de las corporaciones y no de las personas, lamentablemente. Damián, sabemos que estás con los tiempos ahí a las corridas, así que te agradecemos muchísimo porque cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con vos siempre nos queda todo muy claro y es importante que la gente sepa más o menos cuál es el panorama y no se distraiga con lo que quieren que nos distraigamos. Tal cual. Yo les agradezco a ustedes la posibilidad de seguir compartiendo y pensando en voz alta estas cosas que también ayudan a ir buscándonos y encontrándonos para construir las alternativas que hacen falta. Les dejo un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande para vos. Hablábamos recién con Damián Berceñaz y él es director del Instituto de Salud Socioambiental. Y bien. ¿Qué tal, Willy? Muchas gracias. Bueno, soy Agustín Ricardo Iribarne, escritor, futuro filósofo. Y bueno, también soy poeta y quería compartirles algunas poesías inspiradas en la naturaleza, en esta hermosa radio que, como bien sabemos, trabaja todas estas temáticas ambientales, sobre todo en este momento que avanza este ecocidio tan grande. Creo que es importante darle voz a la poesía, ese lenguaje sagrado del alma que nos acerca también a nosotros mismos, a la naturaleza, a esta humanidad, que como bien sabemos necesita un cambio, un viraje, y bueno, mi idea era acercarles algún poema. Les quería compartir, por cuestiones de tiempo, vamos a ir como salteando por varios poemas. Muy bien, Un poema que escribí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, también para hacer algunas preguntas con nuestra compañera acá, Iquicha, sobre cuál es el rol que tenemos, ¿no?, como seres humanos en esta tierra. Y bueno, en una reflexión allá en Colombia escribí esto. Los mejores actores de teatro son los que viven su papel con convicción y entereza, los que aceptan su rol en la naturaleza, esos hijos obedientes que respetan a su madre, que oyen su llamado instintivo como un aullido que grita la única verdad. Esto me hacía pensar eso, cuál es la verdad de la naturaleza, ¿no?, que todo el tiempo se expresa y
Y bueno, a veces el ser humano perdido en el capital, en su afán de dinero y poder, olvida y arrasa constantemente en su afán de dominar la tierra y la naturaleza, la destruye. Así que bueno, si querés compartir algo, Iquicha, en relación a esto, alguna pregunta, y vamos haciendo como un ping-pong poético. Bueno. Te tiró toda la responsabilidad, te digo, ¿no? Sí, si no sutilmente. Tiro una más. Sí, toda la responsabilidad. Un parrafito más, y no, listo, acá. Me gusta lo de ir como alternando. Claro, para que sea dinámico. Sí, me gusta. O sea, el mío también es como extenso, pero es como una catarata, así. Claro. Así, hablando del agua y la catarata. Quiero una frase más entonces para recordar esta unión que tenemos con la Madre Tierra, con la Pachamama. El micelio me integra con todo el bosque. Todo lo que sucede, todo lo que me sucede es comunicado. Debajo del suelo hay más conexiones que en cualquier ciudad llena de cables. En las entrañas de nuestra Madre Tierra hay más ligaduras y uniones que en un mundo globalizado, por más que esté lleno de rutas, ya sea por tierra, por agua o por aire. Cada fibra vibra en la naturaleza. Todo lucha por vivir, por morir y renacer. Miles de universos múltiples se abren más allá del ojo humano, órgano irrisorio que anhela vanamente conocer la totalidad de lo existente. Soy la mariposa que antes fue solo un gusano. El espíritu tiende a elevarse, la materia tiende a decaer. En el medio estamos nosotros, los seres humanos, sin saber qué hacer, compuestos tironeados por la tierra y el cielo, composición perfecta que siempre lucha entre sus variados elementos, hasta llegar a la renuncia plena y a la integración. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Cómo te sentías antes de llegar aquí, antes de escuchar estas palabras? ¿Cómo te querés sentir después de escuchar todo esto? Después de estar en este momento acá. ¿Cómo no te querés sentir? ¿Cómo quizás te gustaría sentirte? Hagamos los quizás más posibles. ¿Cómo te hace sentir este lugar? ¿Cómo te hace mover este lugar? ¿Qué podrías enseñarle al otro? ¿Qué haces para sentirte como te gustaría? Nuestras posturas corporales son políticas. ¿Cómo te presentás? Sin tu nombre, sin tus pronombres, sin tus títulos, sin tu color de piel, sin tu religión, sin tus estudios, sin tu experiencia de estudios, solo sensaciones. Me hace pensar eso, ayer hablábamos con un hermano sobre esto, ¿no? Cómo siempre nos definimos por lo que hacemos o lo que somos, y en realidad creo que hay que ir más profundo, ¿no? Hay que ir a nuestro verdadero ser, a entender que somos hijos de esta Pachamama, de este Padre Sol, de este universo, y bueno, en ese camino en el que estamos, quiero invitarles a sentir que también somos agua y que podemos fluir como un río. Así que va este otro fragmento. Como sé que todo fluye, la observación me lo ha enseñado, moviendo el velo con paciencia y tiempo. Como sé que todo fluye, veo el agua correr vertiginosamente por cañadas y cascadas, estallar en fugaces burbujas de aire y continuar a su paso incansable hacia el río, el mar, el océano, a un compás incesante que no haya silencio y sin embargo lo provoca en mí. Y en su obstinado frenesí hallo la paz natural que aquieta mis pensamientos oscilantes. Mi semblante siente la calidez del sol y sonríe con amor total. Mi caudal interior no se estanca, pues sabe instintivamente que debe proseguir hasta lograr su fin. Y el clarín de mi corazón canta su canción matinal. Mis ropas aguardan en un tronco, pues desnudo, tal como venimos al mundo, desnudo bañándome en el río, yazgo, solo por un ápice de tiempo, pues al igual que ellos, el río y el tiempo, yo tampoco permanezco siendo el mismo por largo rato, sino que muto, envuelto en el constante cambio, como una mariposa en su crisálida, voy transformándome. Las aguas
evocan memorias ancestrales y nuevas emociones se mueven por mi centro. No hay motivo de lamento, el pasado fue lo que debió ser, y así también este momento es perfecto, como lo será en el futuro próximo o lejano, sea lo que sea que traiga en su cambiante devenir. Con existir me basta hasta que muera. ¿Qué es lo que perdurará en tu historia? ¿Qué y en la historia de la humanidad? En la historia del arte, la historia es política. Hagamos la historia más sensoperceptiva. ¿Cuántos países conoces? Conocer muchos países es privilegio. ¿Qué crees que es la burguesía? ¿Qué crees que es ser turista? ¿Qué lugares del mundo conoces? ¿Qué continentes? ¿Eran ciudades o pueblos? ¿Cuántas personas vivían ahí? ¿Pensaste en vivir en otro país? ¿Cómo sería? ¿En qué clima? ¿Con qué paisajes? ¿Qué te hace sentir la extinción de la humanidad? ¿Qué te hace sentir la falta de agua? ¿Qué se siente ser turista? ¿Qué se siente ser migrante? ¿Cuáles y cómo son nuestras historias? ¿Cuáles son nuestras fortunas? ¿Cuáles son nuestros fracasos? Presentémonos desde el fracaso. El fracaso es queer. Conocer casas es político. Convivir tiernamente con anónimes es político. Compartir comidas es político. El miedo es heterosexual. Compararse es heterosexual. La culpa es heterosexual. ¿Cómo te sentiste estos últimos 15 años? ¿Cómo querés sentirte los próximos 15 años? ¿Sabes de dónde viene tu familia? ¿Tenés hijos? ¿Dónde te gustaría estar los próximos 15 años? Demorarse es político. Demorarse es hacer morada para sentir más. ¿A qué personas le gustas? ¿Qué personas te gustan? ¿Qué alimentos te gustan? ¿Cuántos alimentos probaste en tu vida? Saber viene de sapere y de sabor. El saber es sabor. ¿A qué gusto saben tus saberes? ¿Qué estética te gusta? ¿Cómo es tu estética? ¿De dónde viene tu gusto estético? ¿Qué cosas te dan asco? ¿Sabes lo que es la disforia? ¿Cuántas comidas compartiste con anónimes? ¿Alguna vez le cocinaste a alguien que no conocías? El gusto está colonizado y es el sentido con más opresión. Tener acuerdos es político. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eligió tu nombre? ¿Qué sentís cuando te nombran? ¿Cómo sentís tu nombre? ¿Cómo te nombra tu familia? ¿Qué pronombres usás? Rostros de hombres, rostros de la historia, monumentos nacionales, retratos presidenciales, rostros, relatos. Dejemos de enfocar rostros, quizá enfocar parte de rostros, ponernos otros nombres, retratarnos, relatarnos con otras partes del cuerpo. ¿Quién registra tu vida? ¿Quién la edita? Intercambiarse la ropa es político. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo con la que no te sientas cómoda? ¿Hay alguna parte de tu casa con la que no te sientas cómoda? ¿Hay una parte de la ciudad con la que no te sientas cómoda? ¿Hay alguna parte de tu familia con la que no te sientas cómoda? ¿Alguna parte de tu trabajo con la que no te sientas cómoda? ¿Alguna parte de tu vida? ¿Hay alguna persona con la que no te sientas cómoda? ¿Por qué? ¿Sentís que hay alguna más? ¿Qué crees que tienen en común esas incomodidades? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Desde cuándo llevas esa sensación en tu vida? Comer juntos es político, dormir juntos es político. ¿Desde cuándo te sentís que perteneces a lo que te identifica? ¿Hace cuánto sentís ese dolor en el cuerpo? ¿Alguna vez viviste en la calle? ¿Cuánta plata ganás por mes? ¿Tenés ahorros? ¿Alguna vez estuviste hablando frente a muchas personas? ¿Cuánto fue lo máximo que caminaste en tu vida sin una casa? ¿Qué casas conoces? ¿Qué restaurantes conoces? ¿Qué hoteles, palacios, museos, óperas conoces? ¿Alguna vez sentiste mucho frío? ¿Alguna vez sentiste mucho calor? ¿Alguna vez sentiste mucha hambre? ¿Cuántas personas tienen las llaves de tu casa? ¿Cuántas casas tenés? ¿Tenés auto, alquilás? ¿Sabes dónde naciste? ¿Sabes dónde nació tu familia? ¿Cuántas veces fuiste a bailar?
¿A cuántas fiestas fuiste? ¿Vas a fiestas? ¿Qué música escuchás? ¿Qué música bailas? ¿Con quiénes bailás? ¿A quiénes tocas? ¿A quiénes acaricias? ¿A quiénes probás? ¿Para quién cocinas? ¿Qué canciones sabes cantar? ¿Qué películas viste? ¿Cuántos nombres recordás? ¿Sabes qué vas a hacer los próximos meses? ¿Los próximos días? ¿Las próximas horas? ¿Quién limpia tu casa? ¿Quién te baña? ¿Cuántas veces te bañaron? ¿Cuántas veces bañaste a otro? ¿Qué obras viste en tu vida? ¿Cuántos libros leíste? ¿Cuántos libros te leyeron? ¿Quién te enseñó a hablar? ¿Quién te enseñó a escribir? ¿Conoces a tus padres biológicos? ¿Alguien de tu familia es adoptado? ¿Alguien de tu familia es trans? ¿Vos sos trans? ¿Sabes qué es la hegemonía? ¿Qué es el ciscuerdismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Alguien de tu familia es trabajador sexual? ¿Quién construyó tu casa? ¿Quién construyó tus muros? ¿Quién construyó tu calle? ¿Alguna vez construiste? ¿Ocupás o conquistás? ¿Sentís que perpetuás este sistema? ¿Qué recordás? Aprendamos a cuidarnos más. El colapso ya está acá. Conspiremos una nueva suavidad. ¿Cuál será tu última emoción? ¿Cuál será tu último pensamiento? ¿Cuál será tu última sensación? Estamos en peligro de extinción. ¿Cuáles existencias se extinguirán primero? ¿Cuáles existencias se extinguirán últimas? ¿Cuáles existencias no se extinguirán? Tu última mirada, tu último beso, tu última cama, tu última sábana, tu última risa, tu última sonrisa, tu última caricia, tu última lamida, tu última locura. Plantas, flora, fauna, fungi, bacterias, virus, células, moléculas, átomos, ¿quiénes existirán? Si tú eres libre, yo seré libre. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo nos liberamos? Bueno, los escuchaba los dos y hay un par de cositas que me fui anotando porque me parece muy interesante. Y recién Agustín decía en algún momento, sin rutas y con paisajes, en algún tramo de sus fragmentos. Y Iki recién decía, ¿cómo te presentás sin todo eso que tenemos que decir para presentarnos? Y me quedé con esas cosas porque está buenísimo. Está buenísimo porque habla solamente de algo, que es el corazón. ¿Para qué queremos rutas si mucha gente no las puede transitar? ¿Para qué queremos decir que somos estudiantes de, que tenemos propiedades, que tenemos esto, que nos llamamos tal y tal y tal y tenemos muchos nombres, apellidos, si nuestro corazón por ahí es anónimo? Entonces me parece que está buenísimo que empezamos a entender antes que sea el último segundo que tenemos corazón y para algo. Qué hermoso, Willy, me interpelan mucho tus palabras y también lo que compartía la hermanita Iquicha. Creo que la sociedad nos separa todo el tiempo, nos aísla, nos cercena y también nos pone muchas máscaras, ¿no? Muchas falsas ideas, muchos disfraces que a veces sostenemos inconscientemente, incluso sin quererlo. Y me parece muy muy potente tu pensamiento, hermanita. Creo que las preguntas que hiciste son demoledoras y toda la audiencia debe estar con la cabeza explotada de eso, de inquietud, de querer saber, de querer autoconocerse. Gracias, la verdad que gracias. Te agradezco de corazón. Ya que estamos, Agustín, podés nombrar tu libro, porque estabas leyendo fragmentos de un libro que tuve yo, sí. Y que leí alguno, no me reten, porque estoy muy vago últimamente. Ayer alguien me preguntaba por un libro y yo decía, tengo como 15 libros que acumulados no sé para qué. Y yo creo que el libro es un objeto estético que es lindo tenerlo ahí de por sí, o sea, ocupa un espacio, en cualquier momento se pueden agarrar y el conocimiento también es atemporal y siempre está ahí. Bueno, este libro del que les compartía se llama Sagrado Cantar, es mi segundo libro publicado y pueden leer partes en mi blog. Si ponen en Google Poesía Profética Blogspot o solo blog, Poesía Profética Blog, ya también les aparece primero en Google. Y ahí hay más de 80 poemas de una extensa obra que tengo todavía bastante inédita por una cuestión económica.
pero bueno, que espera para ser compartida con mucha gente, y creo que quienes tenemos la capacidad de expresar nuestra voz, como decía Neruda, tenemos que hablar por todos los que no pueden, y como bueno, también tratamos tantas temáticas sociales acá, creo que no está bueno siempre hablar en nombre de otros, pero sí está bueno tratar de llevar la voz y tematizar, ¿no? Y generar reflexión y poner en cuestión un montón de cosas que suceden en este mundo. Y bueno, quería leer un fragmento más. En muchas partes, Iki, quería como interrumpirte y me echar frase mía, pero bueno, una parte que me resonó justo. Yo soy muy viajero y siempre que puedo viajo, con o sin dinero. Siempre voy a donde puedo, como sea, y siempre una mano se abre y una mano amiga nos ayuda. Creo que todavía podemos confiar en la reciprocidad, en el amor, en la unión, ¿no? Creo que siempre hay que confiar. Y me quedó este fragmentito hablando de un poco lo que es el sistema, la fría ley del mercado y demás. Y decía así: cada vez que salgo a caminar sobre las calles de cualquier pueblo o ciudad, encuentro flores que se abren, sea de día o de noche, perros que ladran ante mi paso sigiloso, escombros tirados, retazos de sueños, objetos descartados que aún se conservan intactos, pero a los que la fría ley del mercado ha tocado con su mortal mano que todo lo degrada. Veo hermanes revolviendo la basura y la miseria de otros, y una daga invisible me recorre la espina dorsal por estar despierto y tener conciencia social. A veces, si tengo dinero, doy esa ayuda, pues sé que sirve, pero cuando soy valiente, doy otra, la palabra, pues sé que sana. Miro baldíos en los que quisiera acampar, espacios verdes de los barrios, libres del cemento que todo lo tapa y devora, mientras en la esquina pasan como flechas asesinas, personas disgregadas que corren quién sabe a dónde, por algún motivo que consideran importante, movidos por el huracán moderno de las ciudades. Los veo y siento cómo van poseídos por el futuro o por el pasado, lo que es muy parecido, olvidándose de lo que urge, de la hora que llama y reclama, que aclama con su grito, instante fugaz que se pierde sin eco al abrirse en las ochavas y más allá de las plazas de juego vacías. La velocidad que ellos manejan me recuerda cómo quiero ir. Miro al piso, veo mis pies avanzar, me freno, respiro, vuelvo a mi ritmo, al ritmo natural, y allí diviso entre el pasto a esos bellos insectos que no van a ningún lado, que van sin prisa a donde sea que vayan, que solo habitan el espacio y encuentran en él su propio fin, en su mismo ser y estar. En cambio, nosotros, los seres humanos, hallamos nuestro fin en el verbo hacer. ¿Cuánto podemos aprender de estos seres? Y sin embargo, ¿cuánto hemos jugado de niñes o no tanto a aplastarles? La inconsciencia a menudo se viste con los negros trajes de la crueldad. Hoy quiero invitarlos a un mundo con más amor, con más conciencia, con más cuidado, más respeto, más tacto, más sinceridad, honestidad, más apertura. Y creo que Iki lo decía, no recuerdo el verso literal, pero esto cuando decías la última caricia, el último abrazo, creo que también siempre puede ser lo último. Entonces hoy emprendamos ese cambio que queremos ver en el mundo, hoy seamos ese amor que todos necesitamos en este mundo, que vive en guerra, que vive en conflicto, que vive en separación. Creo que es urgente llevar nuestra semilla de amor y sembrarla para que florezca. Alguien que con Marcela y acá con algunos de los que están en el control amamos mucho, dice: no te quedes con deudas de amor. Qué lindo. Y me parece, viste, por ahí el que engancha ahora ecológicamente dice: ¿qué tiene que ver esto con el programa que yo acostumbro a ver? Y bueno, justamente, arrancamos con una canción de Macaco que se llama Madre Tierra, y cuando termina el locutor en off, dice: es una cuestión de amor. Por eso tenemos los problemas que tenemos, porque priorizamos el dinero. Iki recién en una parte también, yo me lo anoté y decía, tenemos el gusto colonizado, y es verdad, nos colonizaron por todos lados, Sí. muy fácil, porque nos dijeron que tenemos que ser así, que tenemos que gustar de determinados colores, que tenemos que vestir, que tenemos que decir, que tenemos que ser, en vez de sentir, y me parece que ahí está, eso que ustedes estaban compartiendo, en vez de sentir, queremos ser, porque nos dijeron que hay que ser de determinada manera. Sí. Y en verdad ya somos, ¿no? Sí, hay, o sea, como
también quería como situar un poco todo esto, como sí, de dónde surge todo esto. Como primero, una salvedad, es importante que si bien estas preguntas intentan como desestabilizar este sistema, ¿no? O sea, sí es importante como poder llegar a salirse del individualismo y el propio ego, pero saber que para eso, o sea, no... O sea, porque hay que tener cuidado, como, sí, queremos ser, somos anónimes, ¿no? Como, pero ¿por qué? Porque existe una hegemonía y esa hegemonía no es anónima. Como en un momento menciono rostros de hombres, monumentos nacionales, esos sí tienen nombre y apellido y son quienes nos conquistaron y quienes están en el poder y podemos reconocer, tienen nombre y apellido y bueno, son personas que son parte de esta hegemonía, ¿no? Que nos gobierna, que nos conquista, que nos conquistó, que nos colonizó. Entonces, como es quitarle un poco como ese poder, ¿no? Esa identidad, esos nombres y recuperarla. Como no estoy diciendo que somos un colectivo, pero que sí son importantes nuestras identidades como comunidad y colectivamente, y cada persona es importante, como decías al principio, ¿no? Como cada ser. Esa forma fue que es la conquista, ¿no? Como no es solo de un territorio, de un espacio, se coloniza y se conquistan nuestros cuerpos, nuestra forma de sentir, ¿no? Por eso es tan difícil deshacerse de todo eso. Y trayendo como situándolo como todo esto más, como sabemos que estamos en este sistema capitalista y todo esto nos atraviesa, pero un poco como todo esto se condensó para mí al encontrarme con el Tercer Malón. Si te parece ahora, vamos a una canción también de alguien muy amado que dice que juntos venceremos porque la fe es lo último que se pierde. Esa frase y pegamos la canción. Dale. Bueno, es muy simple. Entonces, si quieres cantar, si quieres sentir amor, aventura, esperanza, confianza, volver a la danza de la vida, al fluir y a lo natural, si quieres reencontrarte con la canción de la vida que suena y resuena y reverbera, ven con nosotros, ven conmigo, vamos juntos, pues así seremos eternos. Ven, seremos, y así venceremos. Vamos a hablar con una licenciada en nutrición, que es un placer hablar con ella, que mucho tuvo que ver con la ley de etiquetados, esa ley tan resistida, pero que era necesaria. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Veníamos hablando de tantas cosas y en un momento acá surgió de la relación que tenemos con los alimentos. Sí, la verdad que los alimentos nos atraviesan desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces es algo que tenemos que honrar, que tenemos que cuidar y que lamentablemente hoy es un derecho básico que quizás nosotros ignoremos, pero hay personas que no lo tienen garantizado. Entonces creo que el principal foco tiene que estar en tratar de que el alimento, de que este derecho básico llegue a todos por igual y no solamente en cantidad, sino en calidad, porque no es una cuestión meramente de llenar una panza, sino de lograr que las personas lleguen a su potencial de salud, a su potencial de vida, sin padecer enfermedades relacionadas por una mala alimentación. Sí, hablábamos hace un ratito con Carlos Manés y después con Damián Berseñaz y justamente esperando la charla contigo. Importante la alimentación, sobre todo en los primeros años de las personas. Exacto, los primeros años de vida, sobre todo los primeros 1000 días, esto está documentado, son los momentos clave para que esa personita tan chiquitita pueda lograr su mayor potencial en desarrollos cognitivos, en desarrollo en total, ¿no?
y sabemos que hoy en día hay muchos bebés que nacen sin la posibilidad de ser amamantados o por ahí terminan consumiendo muchas fórmulas, que las fórmulas no está mal que las consuman, pero sabemos que la leche humana es un mejor alimento, ¿no? Y sobre todo es bastante más sustentable porque no tiene toda aquella maquinaria industrializada que tienen lo que son las fórmulas. Y esos primeros alimentos, ¿no? Se les llama la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, que sea en base a alimentos reales. Y hoy en día hay mucho desconocimiento con esto, hay muchos conflictos de interés también de algunos médicos, pediatras, etcétera, que indican alimentos ultraprocesados, productos ultraprocesados, mejor dicho, a partir de los 6 meses. Y tenemos bebés que a los 6 meses ya consumen galletitas con azúcar, yogures endulzados. Entonces es primordial que esa alimentación se cuide, sobre todo en estos primeros 1000 días, que son la ventana a la salud crónica que necesitan tener de por vida. ¿Y cómo hacemos, Belén, como para poder fomentar justamente una educación alimentaria cuando sabemos, vos recién lo mencionabas, hay tanto negocio, tantas corporaciones que justamente hacen todo lo contrario? Bueno, lo que primero tenemos que tratar de hacer es volver a lo que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, que era cocinar en sus casas, tener preparaciones caseras, buscar alimentos frescos, que sean locales, ¿no? Que sean de pequeños productores, que se produzcan en nuestra región, tratar de desempaquetarnos un poco, menos paquetes y más cáscaras, ¿no? Para tratar de volver a lo que era la comida casera que hace 30, 40 años se comía. Hoy en día nosotros estamos tan industrializados que terminamos comiendo paquetes durante todo el día. Entonces buscar eso, alimentos de estación, alimentos que sepamos que no tienen tanto procesamiento, entonces no van a implicar un riesgo para nuestra salud, sino todo lo contrario, son los que tienen la fuente de nutrientes que necesitamos. Y tratar de buscar formas más amorosas con el ambiente también, porque sabemos que cuando nosotros hacemos nuestras compras, nuestras elecciones alimentarias, estamos financiando sistemas alimentarios también. Entonces, saber que si estamos financiando a PepsiCo, a Arcor, a Molinos, obviamente la consecuencia, no solo en nuestra salud, sino planetaria, va a ser muchísimo más grande que si hacemos compras locales, podemos tener una huertita en nuestra casa, nos juntamos con vecinos y hacemos compras a granel en algún mercado que tengamos cercano, buscar la forma de volver a lo que eran nuestros hábitos alimentarios antes que la globalización nos trajera todo este mundo de ultraprocesados que nos rodea. Hablando de multiprocesados, recién yo les mencionaba a los chicos tu participación y todo lo que venías haciendo sobre la ley de etiquetado. A tantos meses de la ley de etiquetados, ¿notás algún cambio? ¿Notás algún tipo de cambio en la conducta de la gente? Bueno, hoy el etiquetado frontal ya casi que lo vemos en todas las góndolas, ¿no? Si bien hay algunas industrias que no están cumpliendo del todo y el Estado no está fiscalizando tampoco, hoy en día ya lo que es el etiquetado frontal está implementado y las personas han tenido buena recibida esto porque es un etiquetado frontal muy fácil de entender, es un octógono que advierte sobre el exceso de un nutriente crítico, nada más. Entonces lo están identificando niños y niñas, personas que por ahí no tenían un desarrollo cognitivo tan grande, o sea, se está viendo que es bien comprendido por la población. Y también ha derribado mucho mito de estos falsos saludables, ¿no? Por ahí muchas personas creían que si compraban barritas de cereal o yogures azucarados o un montón de productos que venían con paquetes de color verde, con palabras y mensajes de beneficios como natural, descremado, light, y eso era saludable. Y hoy en día están viendo exceso de nutrientes críticos en estos productos. Entonces también sirvió mucho como para educar sobre la falsedad de este marketing tan engañoso que nos hace comprar a veces mucho más por el packaging que por lo que verdaderamente sabemos que tiene ese alimento. Y más allá del etiquetado frontal, que es bien comprendido, es bien aceptado, de hecho hay algunos estudios chicos, obviamente, en donde se muestra que las personas tienen un cambio en su actitud de compra, o sea que eligen productos que no tienen sello o eligen otros o directamente no los llevan.
Faltan todavía algunos aspectos de la ley a implementarse y esto es una deuda que tiene el Estado, sobre todo en lo que son los artículos referidos a los entornos escolares. Hay 2 artículos que mencionan que los productos que tengan sellos no se pueden ofrecer en las escuelas, no se puede ofrecer en el kiosco, ni en la cantina, ni en el comedor, ni nada, y sin embargo esto todavía no está implementado. Y también el otro artículo refiere a que en todo nivel educativo tiene que haber educación alimentaria nutricional, tiene que ser parte de la currícula. Y esto todavía tampoco está implementado. Así que eso es una deuda que desde SANAR y desde las otras organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando, venimos también impulsando a nivel subnacional para que las jurisdicciones y las provincias puedan ir avanzando en estos otros artículos que no se implementaron porque son más propios de las características de los entornos escolares de cada lugar, ¿no? Importantísimo estos 2 artículos, sobre todo justo que veníamos hablando y que estaba esa pregunta de cómo hacemos para poder tener una educación alimentaria, y es fundamental uno de estos 2 artículos, Belén. Sí, totalmente. O sea, está la ley, ahora falta que desde el Consejo Federal de Educación y los ministerios de educación de cada jurisdicción avancen en implementar esto. O sea, la ley es una ley de fondo, no se necesita una adhesión de cada provincia, o sea, la ley ya es obligatoria para todos, pero bueno, se están tomándose un tiempo. Sí, lo que rescato es que hay otro artículo que refiere a que los productos con sellos no deberían donarse. En todo lo que es la asistencia alimentaria que hace el Estado, bueno, se tiene que priorizar aquellos productos que no tengan sello. Y desde el Ministerio de Desarrollo de Nación, por suerte pudieron avanzar con esto, y en las nuevas licitaciones de alimentos a donar no hay productos con sellos. Sí, todavía falta que avancen las licitaciones y las normativas de las jurisdicciones, porque obviamente las donaciones no son solo de nación, sino que a veces son donaciones provinciales, municipales, hay distintos tipos de asistencia alimentaria y eso todavía falta. Pero por lo menos ya lo que son desde nación, la asistencia alimentaria ya va sin productos con sellos. Acá me pregunta Agustín, me escribió, cual oyente, él me lo escribió, y su duda es cómo tendría que hacer el Estado o qué elementos tiene para que las empresas cumplan con la ley. Bueno, la ley tiene su parte normativa, ¿no? Tiene donde la persona consumidora puede hacer su denuncia en defensa al consumidor, y después tiene una parte de fiscalización a través de el INAL, es el Instituto Nacional de Alimentos, que depende de ANMAT, y es quien debe fiscalizar y multar en esos casos a las industrias que no estén cumpliendo. O sea, está todo normatizado y el ente fiscalizador es el INAL y ANMAT. Así que el Estado lo que tiene que poner es su maquinaria a trabajar en esos sectores. A mover la máquina, total. Bueno, Belén, te agradecemos mucho porque estuvo muy bueno. Acá en la mesa me hacía seña Agustín que le encantó justamente esto, que es muy importante, sobre todo hablando de la alimentación. Perfecto, me alegro que les haya servido. Gracias, hasta luego. Hablábamos recién con Belén Núñez, ella es licenciada en nutrición, es matrícula nacional 7667. Y hablábamos también de la ley de etiquetado frontal, la ley 27.642, y hablando de leyes, hablando de cumplimientos, hablando de normativas que protegen áreas naturales, reservas naturales, lo tenemos a Martín acá, representante de la Asamblea justamente por la reserva. Hola, gracias por el espacio, primero que nada, y bueno, sí, justamente lo que viene sucediendo en torno a la reserva tiene que ver con un proceso de amparo que se inició desde la comunidad que está en torno a la reserva, y ahora lo último que sucedió en torno a eso es que empezamos a hacer un relevamiento no confiados en el cumplimiento de la ley, y nos encontramos con que las obras estaban continuando. ¿Eso fue en esta semana? Sí, eso fue en esta semana justamente.
Bueno, nada, quería agarrar algo que dijo Iki que me recopó y que también tiene que ver un poco con el proceso en el que nos encontramos ahora y que creo que también es importante que encaremos desde los distintos activismos. Me quedé con esa frase, con esa pregunta de cómo te querés sentir y algo que sucedió en el proceso en el que estamos es que, bueno, de golpe se pararon las obras y todo un movimiento que se había formado en torno a la reserva empezó a preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo la seguimos? Por un lado, nosotros sabemos que los amparos son medidas transitorias en el tiempo, que se caen y hay que seguir luchando para que eso tome una forma definida y concreta y más irreversible en algún aspecto que un amparo que es algo más volátil. Pero también otra cosa que es importante y que también lo relacionaba y lo pensaba en torno a lo que hablaba el invitado al principio, Carlos, ¿era el nombre? Carlos Manesi, sí. Sí, que es como, bueno, surge la ley ahora en Misiones, y también el amparo en la reserva. Bueno, la forma de lograr que esto no vuelva atrás es ocupar ese espacio, es repensarlo, es transformarlo. Y justamente en pos de eso, no solamente estábamos haciendo un relevamiento, sino que también estábamos haciendo un trabajo de recolección de residuos y de limpieza de la reserva, porque implica pensar la reserva de otra forma y ver cómo la transformamos en algo más bello, en algo más natural, en algo más habitable por los seres que se encuentran ahí. Nos encontramos con un grupo de trabajadores que estaban haciendo obras en ese momento y con respeto y con empatía nos acercamos a preguntarles qué estaba sucediendo, si estaban haciendo el trabajo, si es que estaban retirando cosas o algo por el estilo, y nos cuentan que estaban trabajando pero que se había cancelado ese trabajo. Esto es algo que quizás todavía no le dimos forma para poder elevarlo en las redes de la asamblea, así que aprovecho para comentarlo. Lo que se hizo, o lo que sucedió fue que se hizo una extensión del amparo, porque el amparo primero se cayó y veíamos que había obras y que las obras continuaban, y es por eso que evidentemente, o pareciera que en ese momento estaban enterándose y se estaba levantando ese trabajo. Más allá de eso, había un oficial de la policía de la ciudad resguardando la situación que nos estuvo hostigando bastante parte del camino en la que hacíamos el trabajo de recolección. Y cuando llegamos a hablar y a consultar con los trabajadores de las obras, se inquietó, empezó a levantar la voz, empezó a prepotearnos que nos teníamos que ir, que la reserva se iba a cerrar, diciéndonos un montón de mentiras, que la información llegaba de arriba. Una situación bastante incómoda y de malestar, a la cual nosotros nos dirigimos a las autoridades de la reserva, a los trabajadores de la reserva, para preguntarles si esto era cierto. Yo creo que un poco por la presión del policía nos dicen que sí, pero evidentemente no estaba cerrada la reserva, así que nos terminamos yendo un poco con la fuerza policial atrás, tipo escoltándonos hasta el final. Nosotros lo que creemos es que la policía estaba resguardando que nosotros no hagamos ningún registro de que la obra estaba continuando y que esto no salga a la luz para que no tenga el rechazo de la comunidad que merece esta destrucción del espacio. Sí, hay varias actividades pensadas, pero una principal que me interesa aprovechar el espacio para comentar es que vamos a estar realizando una asamblea el miércoles. Esta asamblea de forma particular se va a dar virtualmente. En general nos solemos juntar presencialmente, pero vamos a variar a ver qué sucede para sumar otras personas que quizás no tengan la facilidad de acercarse hasta el espacio. Y también otra cosa que me parece que es importante sumar a la convocatoria es que yo creo que todo esto que estamos viviendo nosotros en relación a la crisis climática y a la destrucción de los distintos espacios, y también de cara al proceso que estamos por vivir dentro de 12 horas en el país, esta es una invitación a todas las personas que se sientan involucradas o interpeladas con la lucha por la reserva. No necesariamente tienen que ser estudiantes de Ciudad Universitaria o trabajadores de la reserva, sino que la defensa de ese espacio implica la intervención de toda la ciudadanía que está cerca de ese espacio o incluso no tan cerca. Y es importante apropiarse de esas luchas y hacer de eso también
un activismo transformador que nos permita tener otros espacios más allá de lo enorme que puede ser o parecer la política nacional o internacional y todo lo que sucede en torno a eso. Sí, importantísimo, que tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando durante el programa, que es justamente sentir por el otro, por la otra, por el otro, que es eso, es esa motivación, que es la motivación que genera el amor. Y bueno, el tiempo corre. Nos quedan 3 minutos, pero me gustaría muchísimo que cada uno nos diga a ver qué le pareció, cómo la pasaron, si se sintieron cómodos, cómodas, cómodes. Yo quería compartir sobre esto. Les invito a todos los oyentes a abrir el corazón. Creo que la historia, al menos de Occidente, nos lleva a lo racional, a la separación, y creo que es muy importante volver a conectarnos con el amor, con la escucha, con la empatía por Leotre. Y bueno, la verdad que es súper cómodo, la verdad muy feliz de estar acá compartiendo con esta gente hermosa, tan consciente. Ojalá podamos expandir nuestras semillas de amor y que resuenen en cada uno y que escuche, y que podamos también sostener y luchar por estos proyectos, por un mundo mejor. Así que gracias y espero volver pronto a esta hermosa radio. Claro que sí. Bueno, nada, yo también me sentí muy cómodo. Es la primera vez que participo en la radio y yo soy muy de escuchar más que de hablar, así que quizás por eso intervine tanto. Pero gracias por el espacio y también contento de también que haya habido tanta poesía, que para mí es esencial en la lucha. Ajo, hermano. Bueno, sí, yo mil gracias. Me parece como nada, en la lucha y la existencia, los encuentros suceden, bueno, y eso generan cambios. A mí un poco como todas estas cosas van dando vueltas. Quería citar un poco a Rivera Cusicanqui, como que ella es una socióloga, historiadora boliviana, y como en todo este tiempo yo justo estoy cursando la maestría de artes performáticas en la UNA, y en una de las materias de arte y cultura, bueno, estuvimos leyendo a Cusicanqui, y tiene este concepto que a mí como me atravesó, que es el Pachacuti, ¿no? Y que es una noción indígena que como que tiene que ver con toda esa cosmogonía, que es un vuelco del espacio-tiempo en el que se inauguran largos ciclos de catástrofe o renovación del cosmos para la cultura aymara. Ella como, bueno, despliega todo esto, como recuperando toda la historia de Huamampuma, que se encargaba como en 1536 de historiografar todo lo que fue en ese momento la conquista. Y bueno, siento que este Pachacuti es como que se está dando, ¿no? Como en distintos focos y encuentros de otredades, como reconocer, realmente estas identidades. Ya para también cerrar, hoy justo empecé una residencia artística en La Cárcova, que también organiza ahí la UNA, y que convocó el grupo Etcétera, también un grupo de activistas, y es una residencia que se llama Las Orillas, que intenta como generar acciones en relación a como la Costanera Sur, y bueno, todo lo que es ese lugar que tan importante también ecológicamente. Cada uno va a hacer un proyecto. Yo elegí trabajar con todo lo que significa esta construcción republicana, la figura de Lola Mora, que está ahí con la Fuente de las Nereidas, que también ella, bueno, fue súper sometida como mujer por toda esa generación del 80, y bueno, volver a recuperar un poco estas figuras que decía que anónimas, que están en la historia, como en la opresión. El 15, el sábado 16 de diciembre va a ser la apertura de toda esta residencia, así que les invito ahí a venir. Vamos a estar en ese proceso, y obvio, por supuesto, completamente todos los días estar apoyando al Malón de La Paz, en la Plaza Lavalle. O sea, ahí siento que
justamente la plaza es el triángulo, es la cima del triángulo republicano, con el Palacio de Injusticia, como este triángulo supermasónico, que es lo que es cómo se construyó la República, ¿no? Justo ahí está, en ese lugar, ahí está sucediendo todos los días y necesitan un montón de apoyo, están luchando por todos nosotros, cada día. Y bueno, todas estas preguntas vienen a partir de eso, como estas sensaciones. Y bueno, lo último, quien desee leer mi poesía de este libro Sagrado Cantar, pueden entrar al blog Poesía Profética, Blogspot en Google, o en Instagram seguirme como agus-iriparse, y ahí voy compartiendo esta poesía consciente que bueno, espero les haya resonado el corazón. Gracias a todos por ser parte, gracias Iquicha por tu palabra, gracias Marce y Willy, hermoso programa. Marce. Bueno, nos fuimos, hermoso programa, la verdad, compartir este tiempo, escuchar toda esta poesía, estas preguntas, ¿no? Que como decían nos interpelan, y bueno, importante, ¿no? Amar al otro como nos amamos nosotros, ¿no? Y dejo cómo nos amamos, ¿no? Qué importante. Y buenísimo tener muy en claro que la veda es política, pero no es del corazón, que no tengas una veda en el corazón que no te permita justamente caminar sin dejar de mirar qué es lo que le pasa al otro, a la otra, al otro. Muchísimas gracias a Radio Parque Vida FM 105.9. Mi nombre es Willy Cáceres y te esperamos el sábado que viene de 7 a 9 de la noche. Todo vuelve a nacer cuando algo termina.